Buenas tardes, internautas. Bueno, hoy es 21 de septiembre y realmente es una fecha que nos debe llamar mucho a la tristeza. Hoy se reúnen, o se están reuniendo, mejor dicho, los presidentes Santos y Maduro para resolver un problema, el problema de la frontera. Dos países con la tradición, la historia y la actividad económica que existe en nuestros 2.200 kilómetros lineales de frontera. Realmente el que hoy estemos hablando de que los dos presidentes se tienen que reunir para resolver el problema de la frontera no es más que un hecho antihistórico. O sea, no, eso es negar nuestra historia en alguna forma. Y esto nos llama un poco a la reflexión, porque convencido estoy en la situación que hoy vive Venezuela, una situación donde nuestro futuro en términos de lo que puede ser la sustentabilidad como motor de desarrollo en términos del petróleo empieza a estar en discusión, porque independientemente que suban los precios del petróleo, la actividad propiamente de la industria viene en merma, por lo tanto necesitaría unos niveles de recursos para recuperar y hablar de los famosos 6 millones de barriles diarios que difícilmente pienso que pueda disponer la hacienda pública, y tendrá que buscar acuerdos especiales que significaría redefinir lo que es la industria. Pero además de eso, la Venezuela minera, la minera no fósil, es una Venezuela que está destruida. La industria de aluminio desapareció. Benalún y Alcázar basaban su economía en función, o su necesidad, o su oportunidad, su sustentabilidad, basaban en el principio de que Venezuela era un país que tenía excedentes de energía, y excedentes de energía baratos, como era la hidroelectricidad. Bueno, eso se acabó. Los planes de expansión de las represas, Venezuela se pararon hace más de 10 años, y hoy por lo menos Benalún tiene el 75% de las celdas de fundición totalmente solidificadas, perdidas, y Alcázar está importando aluminio. Por lo tanto, Sidor está en sus niveles más bajos. Aquí se vuelve a repetir cuáles los niveles de inversión que nosotros tuviéramos que hacer para recuperar todo lo que fue ese gran activo que teníamos a finales del milenio pasado. Por lo tanto, cuando uno saca la relación de lo que puede significar los costos-beneficios de una inversión para volver a impulsar el desarrollo de Venezuela, ciertamente el poder nosotros contar con 33 millones de hectáreas económicamente activas, contar con el know-how y la voluntad de una población empresarial agrícola con tecnología, empieza a destacar que el recurso más inmediato que nosotros deberíamos tener a los fines de la recuperación económica pasa por la reactivación agrícola, sin desvalorar lo que puede significar el repotenciamiento de la industria minera o el repotenciamiento de la industria petrolera, pero pienso que ya los ejemplos que también tenemos en Latinoamérica, como el de Perú, como el de Colombia, como el de Chile, significa que la posibilidad, la respuesta rápida, más rápida, sustentable y con mayor impacto sobre la estructura social, espacial del país es la agricultura. Bueno, el que hoy nosotros estemos discutiendo de cómo vamos a manejar la frontera realmente nos llama a una profunda reflexión. En el año 2005, en diciembre del año 2005, Venezuela fue sorprendida cuando de la noche a la mañana, sin consultarle a nadie, el presidente en ejercicio en esa época nos dijo: nos salimos de la CAN, nos salimos de la Comunidad Andina. Pasamos 30 años en un proceso de integración con los países andinos, y de la noche a la mañana, respondiendo como si Venezuela fuera su hacienda personal, el señor presidente decidió que nos íbamos a la Comunidad Andina. Pero no solo eso, 4 meses después, en marzo, abril del 2006, también desde Puerto Ordaz nos volvió a sorprender anunciándonos: hoy entramos
al Mercosur. También sin consultarle al sector empresarial, sin ver cuáles serían sus impactos ahora. Ahora la pregunta que yo me hago, ¿qué significó el salirnos de la comunidad andina y entrar en Mercosur en cierta manera? Podemos ver un poco la lámina número 1, ¿no? Donde podemos ver lo que significaba Venezuela y espacialmente en Sudamérica qué significa haber pertenecido a la comunidad andina y bueno, sí, que está en azul y que entramos a lo que significa el Mercosur, que lo podemos apreciar en amarillo. Bueno, a simple gráfica podemos ver, bueno, ciertamente estamos en los dos lados, tenemos frontera con los dos lados, etc. Pero si vemos ahorita la lámina número 2, nos empezamos a detallar que no es tan, del dicho al hecho hay un gran trecho. En la lámina podemos ver que en la parte superior vemos lo que es el área económicamente activa de Venezuela y donde evidentemente están las distintas cuencas en términos agrícolas, en términos de lo que significa la producción de alimentos, la producción de los insumos de alimentos. Y vemos en la parte amarilla, en el Mercosur, cuál es el área agrícola en términos reales y económicamente activa en Mercosur, que es el suroeste, el sureste brasilero, Paraguay, Uruguay y el norte, noreste, centro-norte de Argentina. Bueno, el pequeño detalle que nuestro presidente fallecido no nos explicó es que cuando dijo que salimos de la comunidad andina, ¿no? Dejamos una región donde estábamos integrados en términos de nuestra frontera, en términos reales, y cuando entramos a Mercosur, entramos en una región o una integración, y volvería a exponerle la lámina número 2, que tiene un pequeño detalle, que entre esa Venezuela y Mercosur hay 5 millones de kilómetros cuadrados de selva. Por lo tanto, ¿cuál es la integración física? ¿Cuál es la integración económica? ¿Cuál es la integración social que nosotros podemos tener a través de 5 millones de kilómetros cuadrados de selva, cuando con Colombia lo que nos separa es una línea imaginaria? Y hoy el problema que deben estar discutiendo los presidentes es cómo solventar que esa línea imaginaria pueda servir para la convivencia de más o menos 3 millones de población flotante que vive en la frontera, y que además de eso hay una verdadera integración económica, cultural, histórica. ¿Qué significa el que nosotros abandonemos? La comunidad andina murió, ciertamente, después que Venezuela se salió. Dos países que tenían un régimen especial de preferencias, como Perú, y el otro que siempre por minusvalía tenía unas relaciones no equitativas de consideraciones económicas, como lo eran Perú y Bolivia respectivamente. La comunidad andina se centraba básicamente en la actividad de integración de 3 países, Ecuador, Colombia y Venezuela. Y ciertamente lo más activo, como les dije, 2.200 kilómetros cuadrados kilómetros lineales de frontera, 3 millones de población flotante era entre Colombia y Venezuela. Para el año 2005-2006, cuando hubo la primera distanciamiento y cuando se hizo esta separación del Mercosur, el 85% de los productos agrícolas que exportaba Colombia los exportaba para Venezuela, ¿no? Nosotros éramos el mercado de exportación de Colombia. Nosotros teníamos también igualmente una potencialidad de exportación en aquel entonces de bienes que Colombia necesitaba de la industria minera fósil, petróleo o la parte de la minería no fósil, como era el aluminio y el hierro, y el ensamblaje de vehículos, etc. Por lo tanto, había una economía que se compensaban. Nosotros, después que entramos a Mercosur, lo único que hemos hecho es importar de Mercosur, y no exportamos. Antes significábamos el 13% de una economía en integración
en materia agrícola, en integración en Mercosur dinámica y con bidireccionalidad. Hoy no representamos más del 4% y lo único que hacemos es importar y exportar divisas a los efectos, a los efectos de favorecer economías externas que, como dije, están 5 millones de kilómetros cuadrados de selva del otro lado o al sur. Hoy los presidentes se reúnen. Ojalá podamos tener esta noche un humo blanco, ¿no?, donde nos digan que de verdad queremos rescatar la integración que Bolívar pensó en la Gran Colombia. Personalmente, y espero estar profundamente equivocado, creo que la reunión de hoy no va a ser más que una simple, un simple acto donde los presidentes lo que hagan es fijar principios de lo que se debe querer. Ahora, ¿qué está pasando en la frontera? En la frontera, el gobierno venezolano ha dicho que ha cerrado la frontera porque Colombia es la que está causando los problemas en Venezuela. Yo creo que una de las grandes causas de los sinsabores y de la situación crítica que vive Venezuela es la falta de autocrítica del Ejecutivo Nacional, la falta de autocrítica de un gobierno que ha venido de fracaso en fracaso en términos de la economía, que ha venido de fracaso en fracaso en términos de consolidar un desarrollo sustentable, que ahora lo que hace es buscar, cuando ya se le han cerrado las puertas del mismo Mercosur o las puertas de su entorno natural, ahora andamos buscando establecer comercios del otro lado del mundo, convenios con Vietnam, convenios con China, cuando no podemos entendernos con Colombia porque nos estamos peleando con Colombia, cuando no podemos ver para la otra frontera, que es Guyana, porque nos estamos peleando con Guyana, cuando no nos podemos entender con Mercosur porque hay 5 millones de kilómetros cuadrados de selva que nos separan cultural, nos separan hasta lingüísticamente, porque el país frontera de nosotros es Brasil y ellos hablan portugués y nosotros español, y estamos buscando cómo cerrar la verdadera integración entre nuestros países. Yo les quisiera señalar la lámina número 3 para que veamos en esa lámina qué es Venezuela. Esa es la Venezuela, vamos a decir, estamos viendo en 4 colores. El color rojo, vamos a decir que es la Venezuela no agrícola, o son aquellos estados que aún teniendo una producción agrícola, el Producto Interno Bruto de ese estado no depende 100% de la agricultura. Pero en los otros 3 colores, el verde, el color crema y el azul, son 3 regiones de caracterización propia agroclimática, donde esos estados, fundamentalmente su Producto Interno Bruto deviene de la agricultura. Y cuando vemos del lado izquierdo lo que es Colombia, también tenemos una zona verde oscura que es la selva, tenemos una zona color vino tinto, que es una zona anegosa que no tiene densidad poblacional, y repetimos 3 zonas, una verde clara, una amarilla y una azul, que son también 3 zonas de producción agrícola, en un país que es Colombia, donde su principal actividad económica y que mueve su desarrollo es la agricultura. Bueno, vemos ahora la lámina 4 y yo quisiera que viéramos qué significa Colombia y Venezuela integrada. Son 3 zonas que es una sola. Son 2 países con 3 cuencas agrícolas agroclimáticamente integradas. ¿Qué tenemos que buscar nosotros para Mercosur? Cuando nuestros llanos son los mismos llanos colombianos, cuando nuestros estados andinos son los mismos, es la misma región andina colombiana, cuando todo lo que es nuestra actividad centro-norte y occidental y noroccidental del país es lo mismo que está sucediendo, es la zona de producción de la costa colombiana, ¿no? ¿Qué tenemos que buscar en otros países cuando nuestra integración con Colombia significa ser una sola región económica de 70 millones de habitantes? Nosotros hoy
en Quito, los presidentes lo que deberían estar es discutiendo cuál debería ser ese acuerdo bilateral de profundización de la integración, de borrar la línea imaginaria que existe entre los dos países, de buscar sinergia de esa gran Colombia que pensó nuestro libertador. Este gobierno, que se autodenomina bolivariano, ha venido haciendo la política más antibolivariana que existe, que es la división con la Gran Colombia, el separamiento, la separación de Venezuela del continente americano para tratar de integrarnos con Irán, con China, con Rusia, con Vietnam. Hoy, la semana pasada, hace 3 semanas, y lo comentamos en su oportunidad, establecemos un convenio con Vietnam para la producción de arroz, para la producción de caña de azúcar, para la producción de la piscicultura, para leche y carne. Señores, en Colombia es el país que tiene la mejor tecnología y la mayor rentabilidad en la producción de azúcar, y son autoexportadores, son exportadores de azúcar. Es el país que nos exportó a nosotros arroz, es el país que ha desarrollado la misma piscicultura tropical que nosotros nos hemos negado a desarrollar en estos 12 años, ¿no? Y que hoy subió de 3.000 a 45.000 toneladas de producción piscícola, que ha logrado llevar a 7 kilogramos habitante año en consumo de pescado de autoproducción, y nosotros que antes exportábamos producción de la pesca de captura, ¿no? Hoy estamos importando atún, ¿no? Estamos importando sardinas y no tenemos nada que exportar. ¿Qué significa el separarnos de Colombia? Significa el atraso para Venezuela. Significa ciertamente para Colombia un lastre en su desarrollo, que ya lo tiene bien encaminado. Repito, hoy en Quito los presidentes deberían estar viendo cómo fortalecen la integración colombo-venezolana, cómo se hace el sueño de Bolívar de la Gran Colombia, y más estar viendo y justificando quién es el culpable del desastre que vive en Venezuela, que su única origen nace de una política errada, de una política de subsidios no sustentables, partiendo de un principio que no era viable en Venezuela, y era que siempre íbamos a tener una renta para poder importar los alimentos que necesitábamos, y por eso destrozamos la agricultura venezolana. Señores, realmente en Quito hoy los presidentes deberían estar haciendo lo que hoy reclama Venezuela: un gran acuerdo de unidad, un gran acuerdo por buscar en forma conjunta, deslastrándonos de las ideologías, dejando de hacer lo que no sabemos hacer, como es ser un Estado ganadero, un Estado agricultor, industrial, un Estado verdulero, ¿no? Y ponernos a hacer lo que el Estado debería hacer, que es desarrollar y prestar los servicios de energía, de agua, de gas, de educación y de asistencia conjuntamente con Colombia en forma integrada, para formar un binomio de 70 millones que puede salir a exportar con sus productos agrícolas tropicales y conquistar el mundo en beneficio de toda la población de ambos países. Ese sí es el sueño bolivariano. Esa sí es la Venezuela bolivariana. La Venezuela bolivariana no es la del odio. La Venezuela bolivariana no es la de la pelea. La Venezuela bolivariana no es la de la revancha. La Venezuela bolivariana no es la de la segregación, la de la persecución, en alguna manera, la del desprecio de nuestros vecinos y el perseguir. Tristeza nos debe dar el hecho de que familias nacidas en la frontera han sido divididas, y que el tema de conversación hoy de los presidentes es cómo los niños que viven en Venezuela pueden estudiar, deben volver a poder estudiar en Colombia, o cómo los que están en Colombia pueden rescatar los enseres que dejaron en Venezuela, cuando deberíamos estar reclamando la integración regional a los fines del desarrollo de ambas naciones, de los pueblos que somos uno solo, como fue el ideal bolivariano. Muchas gracias.